gran Mario Campa, economista, hablando con nosotros aquí en Sin Máscaras a través de Reporteros MX. Estimado doctor Valderas, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, Manuel, y también un saludo a Mario Campa. No me había tocado compartir micrófonos con él, aunque sí lo sigo. Saludos, Mario, desde Querétaro. Muchas gracias, querido maestro. Igualmente. Bueno, pues naturalmente los dos, su gran hobby y amor son los números y las estadísticas, así que seguramente será una mesa muy interesante. También te abrazo a la distancia, querido Mario. Mario Campa, economista, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Manuel, un gusto estar con ustedes. Me uno al saludo de Ángel. Tampoco creo haber tenido el placer de haber coincidido con él en una mesa, pero bueno, siempre hay una primera vez. Y bueno, saludos a todos los que nos ven en sus casas. Muchas gracias, estimado Mario. Bueno, pues iniciemos. Si les parece, obviamente con la nota del día de hoy, y es con lo que sucedió en torno a, vamos a llamarlo, la temporal inhibición de los aranceles por parte de los Estados Unidos. Doctor Valderas, sus primeras impresiones en torno al mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, los acuerdos a los cuales se han llegado. Sheinbaum Pardo los apuntala en 4, mientras que Trump en sus tweets y en sus comunicados en redes sociales, pues convenientemente oculta o no expresa que su gobierno se comprometerá a evitar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia nuestro país. Sus primeras impresiones, doctor. Mira, te lo voy a comentar como señala la doctora Claudia Sheinbaum. Cabeza fría y papelito habla. La doctora ha insistido siempre que una cosa es el discurso y otra cosa es lo que se firma. Entonces, es muy relevante ver en el acuerdo que se llegó hoy en día. De entrada, el hecho de que se haya pospuesto la aplicación de los aranceles de un mes distende un poco la situación, no totalmente. No se ha quitado la amenaza, no se puede uno cruzar de brazos, pero de alguna manera se gana tiempo. ¿Tiempo para qué? Para una negociación. Efectivamente, estos 4 puntos que se fueron conseguidos, la llamada telefónica de Donald Trump con Claudia Sheinbaum duró 45 minutos. Todos vimos que la mañanera de hoy se pospuso de su horario normal de 7:30 a 9 de la mañana, pero que además en realidad comenzó hasta las 9:20. Seguramente la doctora Claudia Sheinbaum con su equipo y Donald Trump con su equipo estaban platicando sobre un acuerdo mínimo y que no se nos pase, es temporal. Es un primer paso en acercar posiciones. Efectivamente, Guardia Nacional, 10,000 integrantes a la frontera norte. ¿Eso es bueno o es malo? A mí me parece que es bueno, en cualquier caso, por la seguridad de nuestra frontera norte. Lo pedía Donald Trump en el sentido de sellar la frontera con sus 2 caballitos de batalla de argumentación, que es la migración y el tráfico de drogas. Pero por otro lado, el punto esencial que Andrés Manuel López Obrador, desde el sexenio pasado, señalaba permanentemente a Joe Biden y que tiene que ver con la cuestión del tráfico ilegal de armas y que a principios de mes, después de la amenaza de los aranceles, el ex primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, también había señalado y se había quejado del tráfico ilegal de armas a los Estados Unidos. Entonces, mira, si me dejan compartir pantalla, quiero presentar 2 gráficas para terminar esta primera intervención, Manuel. Mira, la primera, esta, me parece muy relevante, porque esta gráfica deja sin argumentos a Donald Trump. ¿De qué se trata? Pues basta ver el título. El 80% de las personas con fentanilo incautadas en los puertos son ciudadanos norteamericanos. El 80%. Nada más el 80%. 8 de cada 10. El restante 20% no son ciudadanos norteamericanos. Eso no quiere decir
que todos sean ilegales. Simplemente no son ciudadanos norteamericanos. Pueden estar con una estancia temporal sin ser ciudadanos gringos. Entonces, miren, dejo de compartir. Para mí esta gráfica es esencial. Y la otra gráfica que me parece esencial es lo que tiene que ver con el tráfico de armas, porque pues todos sabemos del enorme problema que se tienen en los Estados Unidos con el tráfico de armas. Y es la gráfica que tiene que ver con el número de armerías en los Estados Unidos, que es verdaderamente impresionante. Impresionante. Vea nada más la cantidad de puntitos. Es verdaderamente impresionante porque eso tiene que ver con el número de armerías en estados colindantes con México. Ahí está Texas, Nuevo México, Arizona y California. Estamos hablando de una enorme, pero enorme cantidad de armerías que surten a los grupos delincuenciales en México. Y es verdaderamente un problema para cualquier país, no nada más para México. Por eso lo de Jean Chrétien, dejo de compartir para compartir una última que tiene que ver también con la venta de armas y que esta gráfica tiene que ver con la cuestión de qué cantidad tan grande existe de armas en los Estados Unidos que pasan de manera ilegal a México y a Canadá y que es donde se surten pues, los grupos delincuenciales, no solamente los cárteles de la droga. Miren, esta gráfica es una síntesis, son simplemente las principales ciudades. Vemos el caso impresionante de Houston, Texas, más de 250 armerías, San Antonio, Texas, casi 200, Tucson, Arizona, Phoenix, Arizona, casi, bueno, entre 100 y 150, entre 50 y 100, Fort Worth, Texas, El Paso, Texas, Mesa, Arizona, Dallas, Texas, Albuquerque, Nuevo México, Austin, Texas, Amarillo, Texas, Lubbock, Texas, etc. Son las 20 ciudades con el mayor número de armerías. Todas en Texas, en Arizona, en Nuevo México y en California. Y principalmente en Texas. Entonces, dejo de compartir. La cuestión de los aranceles es una cuestión netamente comercial. La verdadera razón de Trump es el supuesto déficit comercial con México, el déficit comercial real con China, pero que es un pretexto. El pretexto es la migración y el pretexto es lo del fentanilo. Entonces, yo ahí la dejo como para primera impresión. Muchas gracias, doctor Valderas. Mario Campa, tus primeras impresiones tras lo informado el día de hoy en Palacio Nacional y, si me lo permites, también déjame acompañarlo con una declaración del presidente Trump de hace un par de horas en la oficina oval de la Casa Blanca, en donde se refiere y expresa de manera muy interesante por parte de la presidenta de México. Vamos a ver, escuchar. Mr. President, is there any chance that Canada or China could also get out of the tariffs after you struck a deal with Mexico? Well, nobody's out with Mexico. We had a great talk with Mexico, and we had President Sheinbaum is a woman. I like her very much. We've had good relationships, but we have to stop fentanyl from coming in, whether I like somebody or not, and we have to stop the illegal aliens from coming in. Is a woman. I like her very much. We've had good relationships, but we have to stop fentanyl from coming in, whether I like somebody or not, and we have to stop the illegal aliens from coming in. I think we've lost 200,000 people on average a year for many years, much higher than the 100,000, could be even closer to 300,000. And they've agreed to put in 10,000 soldiers permanently, like forever, 10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens from coming into our country. They have a big incentive to do.
other than that, we've agreed to talk and consider various other things. We haven't agreed on tariffs yet, and maybe we will, maybe we won't. But we have a very good relationship. I also spoke with Prime Minister Trudeau of Canada, and we had a good talk in the morning, but I did ask him a couple of questions, like, you know, banks aren't allowed to do business in Canada. Canada is very tough. Canada is very, you know, we're not treated well by Canada, and we have to be treated well. Is a woman, I like her very much. Hay contrastes entre un país y otro cuando se refiere a Donald Trump, pero voy con tus comentarios, maestro. El micrófono se nos ha silenciado ahí el maestro Mario Campa. Vamos a esperar tantito a que... Listo. Bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿no? De que se postergue un mes los aranceles. Pues yo soy cautelosamente optimista, ¿no? Donald Trump todavía no los ha removido. Creo que demuestra que sí está dispuesto a negociar. Es algo que hemos visto en anteriores ocasiones, donde estira la liga para luego sacar algún tipo de victoria. Lo vimos con Colombia, lo hemos visto antes con México, ahora también con Canadá. Recién anunció que había llegado a un acuerdo con Canadá para postergar también un mes los aranceles a cambio. Bueno, Canadá nombra un SAR en la frontera, un programa de inversión para reforzar también ciertos elementos fronterizos, incluye a los cárteles mexicanos en su lista de terroristas, algo que seguramente le llenó los ojos a Donald Trump porque está haciendo él lo mismo. Entonces, bueno, de China todavía no hay humo blanco, veremos qué pasa con ellos. Con China sí ha habido antecedentes de aranceles, o sea, tampoco podemos asumir que las amenazas de Donald Trump quedan en nada, no quedan en aire, porque a China sí le ha costado bastante esta guerra comercial con los Estados Unidos. Sí ha aumentado la recaudación de Donald Trump en las fronteras y tiene una intención de seguir recaudando más a partir de eso, porque creo que ya vio que, pues sí, le ayuda a reducir el déficit sin que sin causar tanto ruido. El problema es que ahora, pues, empezó a crearse todo este run de inflación y todo este ruido y bueno, pues también pudo haber ayudado a que Donald Trump se diera cuenta de que tenía que pactar algo pero que le permitiera salirse de esto con algún tipo de victoria, ¿no? Ahora los demócratas en Estados Unidos se están burlando, los 10,000 elementos de la Guardia Nacional ya es algo que había conseguido Joe Biden con Andrés Manuel López Obrador y sin aranceles de por medio, sin una amenaza. Entonces, pues la verdad es que creo que a México le sale bastante barato. En este mes, pues probablemente sí tenga que demostrarse algún tipo de resultado, insisto, para que Donald Trump pueda proclamar una victoria y decir que gracias a la amenaza, pues él solucionó el problema del fentanilo en los Estados Unidos, que además va a ser muy complicado que podamos medir el éxito hasta en un año, ¿no? En un año vamos a poder comparar, por ejemplo, las muertes... iba a decir las muertes fatales, las muertes por sobredosis, ¿no? Que es el parámetro, el número, el indicador que está utilizando para medir la crisis. Y está bien, es válido, pero probablemente hasta en un año podamos tener una cifra y decir, bueno, las políticas de Donald Trump junto con la coordinación de Canadá y México lograron reducir esta mortalidad, ¿no? Entonces, pues otro es la migración, donde seguramente va a disminuir. A ver, Donald Trump sí está expulsando migrantes, sí está endureciendo su discurso, seguramente los migrantes cruzaron antes de que entrara Donald Trump, entonces seguramente vamos a ver una caída en la migración, entonces también eso debe presumirlo el gobierno mexicano. Otra cosa que yo haría también ahí, empezaría a meter a la balanza comercial, no únicamente los bienes, porque México tiene un déficit en servicios con los Estados Unidos y empezar también a posicionarlo. No es algo que yo haya escuchado de parte de los negociadores, de Marcelo Ebrard, de la gente que está en esta mesa. Creo que sería bueno meterlo y decirle a Estados Unidos, miren, resulta que el número disminuye bastante cuando metemos servicios, porque probablemente Donald Trump siga buscando que se nivele un poquito la balanza. Con China sí la redujo un poco a partir de los aranceles. Ahora también sucedió algo que yo no me canso de decir. Muchas de las compañías chinas de textiles, específicamente Nike, Puma, las grandes marcas, se fueron a Vietnam y empezó a crecer y creció muchísimo el déficit con Vietnam. No pintaba realmente los déficits comerciales de Estados Unidos y desde el 2017-18 para acá empieza a crecer. Y ahorita ya es uno de los principales déficits comerciales de los Estados Unidos. Entonces,
es relativo ese éxito de reindustrialización de Donald Trump, porque están llegando, sí, inversiones en semiconductores que probablemente si hubieran ido no a China necesariamente, sino a Taiwán, Japón, Corea, no es claro que sea a partir de la guerra de aranceles o de la imposición de la aranceles y la guerra comercial. Entonces, pero bueno, pues nos tocó esta coyuntura complicada lidiar con este personaje. Y yo creo que Claudia Sheinbaum lo hizo bien. Ella siempre jugó la carta de la serenidad, de que para ella no iba a haber aranceles. El tiempo le dio la razón, ¿no? No se desesperó, no mostró nerviosismo, ni mucho menos. Y creo yo que al final obtiene ella también una victoria política, ¿no? Porque una cosa es la parte comercial y otra parte es lo político. Yo creo que ella sale fortalecida. Al PAN lo veo muy debilitado, sí hubo muchas reacciones negativas, a Xochitl Gálvez, al mismo Verástegui, que no es panista, pero bueno, pues está ahí en la ultraderecha. Seguramente esto no se metió tanto Ricardo Salinas Pliego, al menos yo no me di cuenta si estuvo muy metido, pero bueno, pues yo creo que a la derecha mexicana sí sale debilitada de todo esto. Muchos sí estaban salivando, ¿no? Y querían aranceles para decirles, dijimos que Morena era el caos y bla, bla, bla. Pues no se les dio. El peso se apreció más de 3% en la sesión en algún momento. No vi cómo va en estos ratos, pero pues también los mercados financieros, hoy no abrió la bolsa porque es feriado, pero bueno, hay calma y tranquilidad. Ahora, probablemente los exportadores, sean peras o manzanas, en este mes puedan exportar todo lo que puedan en caso de que llegara a haber aranceles en un mes, que ya vimos que pues hay posibilidad de negociar. Yo creo que Claudia Sheinbaum, Rosa Isela, García Harfuch van a tener un mes para así demostrar que hay algunos avances en el combate al fentanilo, al crimen organizado y quizá unos en cuanto a migración, pero yo creo que en migración, la verdad, insisto, van bien por muchos motivos, no únicamente por los acuerdos que se generen ahorita, y eso me hace pensar que sí hay una posibilidad de negociación real en un mes con Donald Trump para que esta amenaza ya se diluya para siempre, entre comillas, pero yo no me confiaría del todo porque, insisto, Donald Trump sí tiene un discurso muy fuerte, reducir los déficits fiscales, aumentar la recaudación para bajar la tasa corporativa de los Estados Unidos, ayudar a la gente que le aportó su campaña y que la inversión sí empiece a llegar y decirle a los corporativos, mira, te pongo aranceles, pero vente para acá, te estoy bajando la tasa. Entonces, y la reducción del déficit fiscal, pues ya vimos que sí va en serio, porque Elon Musk está desmantelando muchas cosas, ¿no? Hasta USAID, que tiene el 0.7% del presupuesto federal, siempre tiene bastante dinero USAID y aparentemente se van a congelar, no sé si todos los programas y se va a extinguir, pero al menos sí veremos ahí por ahí una austeridad importante y eso pues va a ayudar a reducir el déficit fiscal, no el déficit comercial. Entonces, pues soy optimista con cierta cautela, ¿no? Para resumir cuál es mi primera impresión. Muchas gracias, estimado Mario. Como diría Selena Gómez infamemente, le van a cerrar la llave a Claudio X González a través de USAID, que creo que va a ser uno de los principales preocupados que organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción pues se le quite los recursos por parte de instituciones extranjeras. Vamos con el siguiente tema. A reserva naturalmente de que quiera agregar algo a este último asunto, doctor Valderas, Mario Campa, en torno a los aranceles, porque se supone que hoy nos iba a meter aranceles Estados Unidos y al final no sucedió, se posterga dentro de un mes. Bueno, quien sí nos mete aranceles es Ecuador, es el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que quiero leerles el tuit que puso el presidente ecuatoriano. Y menciona el presidente Daniel Noboa: como demostramos estos días, el nuevo Ecuador siempre ha estado abierto a la integración comercial, pero no cuando hay abuso. Ratificamos nuestra postura de firmar un tratado de libre comercio con México, pero hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27% a los productos que importamos, con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores. Escribe el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Bueno, pues nos pusimos a investigar y es verdad, o sea, tan solo basta poner en Google México-Ecuador comercio y la propia página del gobierno de México
da estos datos interesantes. Participación de Ecuador en las exportaciones de México, 0.079%, que corresponden a unos 446 millones de dólares en 2024. Bueno, ¿cuánto es la participación de Ecuador en las importaciones de México? 0.059%, que corresponde a 338 millones de dólares en 2024. Bueno, ¿cuál es el balance comercial neto entre México y Ecuador? Nada más el año pasado fueron unos 108 millones de dólares. Ok, doctor Valderas, ¿qué hacemos? ¿Declaramos en bancarrota el país? ¿Nos rendimos ante Ecuador? ¿O qué vamos a hacer? Porque hasta donde tengo entendido, no tenemos relaciones ni siquiera diplomáticas con Ecuador. No, a ver, le vamos a subir el micrófono. Listo, adelante, doctor. Yo sí quiero agregar dos cosas todavía del tema anterior. Mira, quiero compartir pantalla porque ya filtraron en mismo Estados Unidos, dentro de su frente interno, esto que estamos viendo, parte de un manual de la USAID. Y dado que hiciste referencia a MCCI, Disque Mexicanos contra la Corrupción, fíjate en el tercer apartado, donde se habla de los medios de comunicación y organizaciones, el segundo rubro dice silencio estratégico. ¿Qué significa el silencio estratégico? Ojo, la coordinación por órdenes del patrocinador para que esos medios ignoren aquellas historias, hechos y opiniones que no encajen en la versión de los hechos aprobada por Washington. Nada más para que nos hagamos una idea. Y además otro detalle, ahora Claudio X González y María Amparo Casar están en un problema porque ya declararon que en Estados Unidos la USAID es una organización criminal y todos sabemos que la USAID financiaba a la organización de Claudio X González. Entonces resulta ser que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han sido financiados por una organización criminal. Bueno, esa es una. La otra, se acaba de publicar que Canadá, también siguiendo la ruta de México, hace una media hora, menos de media hora, Canadá también consiguió una tregua arancelaria de 30 días con Trump. ¿A qué se comprometió Canadá? A nombrar un zar del fentanilo, a incluir a los cárteles en la lista de terroristas, a vigilar la frontera 24/7, también se habla de 10,000 militares en la frontera Canadá con Estados Unidos, de poner en marcha una fuerza de ataque conjunta Canadá-Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el blanqueo de dinero. Eso acaba de pasar ahorita, pero de ahí Canadá o Justin Trudeau no le pidieron a Donald Trump lo que Jean Chrétien, ex primer ministro de Canadá, había pedido de detener el flujo ilegal de armas de Estados Unidos a Canadá. Entonces, pareciera ser que ahí lo único que sacó Justin Trudeau fue posponer los aranceles por 30 días. Creo que el acuerdo con la doctora Claudia Sheinbaum fue más interesante. Mira, Ecuador, van a elecciones. El contexto de este señorito Noboa de derecha, nacido en Estados Unidos, violador de la ley, porque tomen en cuenta que Daniel Noboa no ha querido renunciar temporalmente, se quiere reelegir violando la ley de Ecuador, que marca que si eres presidente o presidenta y te quieres reelegir, tienes que pedir permiso. Es algo natural. Si vas a la reelección, no puedes llevar ventaja. Y lo que hemos estado viendo de Noboa en este periodo previo a las elecciones son renuncias patito, temporales, que son una verdadera payasada, porque renuncia
de hoy a mañana a las 3 de la tarde y vuelve a asumir. Renuncia entre las 5 de la tarde y las 7 de la tarde del miércoles porque va a ir a un debate con Luisa González y con los demás candidatos de Ecuador. Y luego asume, y luego vuelve a renunciar y luego asume. Y luego también violenta la ley porque quiere alejar a la vicepresidenta que llegó con él en las elecciones y por sus pistolas, como cualquier dictador suelo, nombra a otra persona que no estaba en la línea como presidenta sustituta mientras él pide sus mini permisos para no renunciar y competir con ventaja. Entonces, creo que esta medida, ya lo mostraste tú, los números son verdaderamente ridículos, pues yo diría que Noboa, junto con otros, probablemente Javier Milei, no sé tanto Bukele, pues son unos trompitos que ahora ya se envalentonaron y quieren hacerle el papel de su jefe, ¿no? Así como decir, ay, es que nosotros también ponemos aranceles. Mira, verdaderamente ridículo, pero hay que entenderlo. El trasfondo es el proceso electoral en Ecuador, que está muy cerrado. Pero Noboa está preocupado, muy preocupado, porque los ataques a Luisa González son idénticos y casi con los mismos bots comprados en Turquía y en Argentina para acusar a Luisa González, candidata del correísmo, de narcocandidata. No sé si Manuel y Mario les recuerda algo. Bots de Turquía acusando que el cártel Jalisco Nueva Generación, imagínense, ha mandado droga a Ecuador usando el logo de Luisa González. Todo esto que vemos de los aranceles, el no querer renunciar, la campaña de bots contra Luisa González, es porque Noboa está verdaderamente preocupado de no lograr la reelección. Muchas gracias, doctor Valderas. Mario, a ver, en términos reales, ni cosquillas. Básicamente lo que está planteando Ecuador puede subirlo al 1000%, al 10,000%, pero realmente no se traduce en nada, ¿o sí? Bueno, sí, o sea, para nosotros son números microscópicos, ¿no? Y se siente feo porque seguramente Estados Unidos piensa más o menos lo mismo. Nosotros es diferente, ¿no? México es una economía más grande y tiene un déficit muy grande Estados Unidos con México. Aquí nosotros tenemos un superávit que para Ecuador probablemente tenga algún tipo de sustancia, para nosotros es cacahuates. Entonces, bueno, esos $100 millones quizás se corrijan un poquito con este arancel, pero bueno, todo lo que hemos venido diciendo de por qué los aranceles tienen problemas aplica también para esta situación. Yo creo que tiene un trasfondo casi 100% político. ¿Por qué no se lo pone a otros socios comerciales y elige México? Pues porque con México se fueron distanciando por este asunto de la embajada. Es un gobierno, pues, de un oligarca, hijo de algún bananero muy poderoso en Ecuador, un rico, uno de los hombres más ricos, si no es que el más rico de Ecuador. Y bueno, pues este personaje aspira a la reelección. Efectivamente, las encuestas, hay unas que lo ponen arriba, otros ponen a Luisa González, la candidata del correísmo, también arriba. Ahora, si estás buscando la reelección, pues definitivamente no es buena noticia que pinte todo para que sea una primera vuelta cerrada, donde probablemente no obtenga el triunfo en esa primera vuelta, se tenga que ir a una segunda, y ahí puede pasar lo que le pasó a Luisa González. Luisa González la vez pasada, hace 2 años, si entiendo bien, si tengo bien las fechas, ella ganó la primera vuelta y en la segunda lo rebasó Noboa. Ahora podría ser al revés, que gane Noboa la primera, con el aparato estatal, etcétera, y después en una segunda que gane Luisa González. Al correísmo le fue muy bien cuando gobernó en Ecuador, dejó muy buenos números. Por cierto, la violencia la redujo a mínimos y ahora la violencia, y no es nuevo, no es algo de Noboa, con Noboa empeoró, fue mayormente culpa de Lazo y antes de Lenín Moreno. Lenín Moreno, pues ya sabemos que tuvo incluso manifestaciones callejeras violentas, ¿no? Entonces,
este asunto de las cárceles en Ecuador, que también ha sido muy mediático, pero también en la economía de Ecuador está batallando mucho, ha tenido una mala planeación. Dice Rafael Correa, he escuchado entrevistas que ellos dejaron un diagnóstico de dónde se tenían que construir nuevas plantas para complementar con la generación eléctrica a partir del agua, y pues que fueron desestimadas y ahorita están pagando las consecuencias en una temporada pues de ciertas sequías. No generan lo suficiente, sigue siendo una energía, pues no es tan intermitente como la solar o la eólica, pero bueno, pues, no es 100% confiable como, por ejemplo, aquella generada a partir del gas, que es otra de las fuentes que utiliza Ecuador para darle un poquito más de estabilidad al sistema. Entonces, pues una mala planeación, han tenido varios trimestres de caída en la actividad económica. Milei la pone como un ejemplo de baja inflación, pero pues de nada te sirve tener baja inflación si la economía está cayendo tanto y está tan débil. Entonces, pues Ecuador, la verdad, sí pasa momentos duros, y bueno, este anuncio se da en la semana de la primera vuelta, pues lo raro sería que no fuera un tema electoral, netamente electoral, ¿no? Pero bueno, yo creo que México pues ha hecho su parte también en decir, miren, este tema a nosotros ni nos va ni nos viene, son suyos, electorales, es evidente que su presidente está dando pataletas de último momento, buscando un enemigo externo. En el caso pues de Ecuador, durante esta crisis que hubo con México, algunos sí salieron a respaldarlo, otros de primera mano sé que no, que incluso funcionarios que decían, pues nuestro presidente, nosotros no estamos con él, perdónanos, casi perdón México, tenemos una buena relación fuera de nuestro presidente. Entonces, pues está yo creo haciendo una última luchita por quedarse, por reelegirse. Por cierto, Luisa González tiene una buena relación con Claudia Sheinbaum, creo que ya sostuvieron algún encuentro, en algún momento no sé si vino en la campaña o antes de la campaña Luisa a México, y bueno, podría ser una oportunidad para ir tejiendo, Claudia Sheinbaum ir tejiendo una red de aliados, si gana de ganar Luisa González, además que sea mujer, pues también le puede dar un plus a esa relación. Y podría servir para reactivar algunas cosas que en estos momentos están muertos en Sudamérica por la correlación de fuerzas. No es tan adversa, podría ser definitivamente mucho peor. Digo, sigue estando ahí Petro, sigue estando Lula, ¿no? Pero, y bueno, Uruguay también ya cambió, pero con Milei causando todo este ruido, con Noboa en Ecuador, con Perú también, con ahí el más dividido en Bolivia, no es sencillo en estos momentos, por ejemplo, reactivar la CELAC en Sudamérica. Ya vimos en la última que fue un intento frustrado de convocar a una reunión a partir de la crisis que tuvo Petro con Trump. Entonces, la situación ahí en la CELAC pues depende mucho de la voluntad, de la correlación de fuerzas al interior, y en estos momentos no es del todo adversa, pero tampoco es muy favorable, ¿no? Entonces, que Ecuador regrese digamos, a la órbita del correísmo, de una izquierda progresista, en fin, pues eso sería, creo yo, una buena noticia para México, para poder dejar atrás este episodio pues negativo que se ha tenido en esa relación a partir de una agresión unilateral de Ecuador, y de que el presidente ahora está necesitado de algún tipo de victoria electoral. Ahora, también se me hace un poco tramposo porque está el contexto también de México con Donald Trump, y entonces que salga en estos momentos Ecuador a imponer aranceles, pues también se me hace de mal gusto, oportunista, llámale como quieras, ¿no? Ahora, pues ellos supongo que se defenderán en parte diciendo, bueno, es que imponemos este arancel porque no queremos que los productos que se iban a ir a Estados Unidos busquen mercado y terminen importándose a Ecuador, y no lo han dicho así, pero no lo dudo que vayan a argumentar algo similar. Pero bueno, de entrada ya no se materializó la amenaza de Donald Trump. De cualquier forma, ellos siguen con su 27%, y ni siquiera pues lo focalizan a ciertos sectores, sino que es general, lo cual también me hace sospechar que, insisto, es más político que económico, ¿no? Mario Campa, Ángel Valderas, muchas gracias de corazón por estar con nosotros en este lunes que es sumamente especial, es un lunes histórico, y no solamente para el país, sino también para este espacio noticioso, honrados de poder contar con sus opiniones, y les pido a ambos que por favor nos compartan sus redes sociales
hasta que nos censuren para poder leernos y encontrarnos. Doctor Valderas, muchas gracias. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes? Mira, las 4 redes que utilizo son facilísimas, todas son Ángel Valderas, en YouTube, en Facebook, en X y en Blue Sky. Y aprovecho para mandarle un saludo a Mario, gusto en compartir mesa de análisis, y hay que monitorear esas elecciones en Ecuador este próximo domingo 9 de febrero. Efectivamente es una primera vuelta y no se prevé que alguien gane en la primera vuelta, sino que se van a ir a segunda vuelta. Muchas gracias, doctor Valderas. Mario Campa, economista, muchas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Gracias, Manuel, y me uno a ese saludo de vuelta. Y en redes me pueden encontrar en X, YouTube y TikTok con el @Mario_Campa, que está por acá. Es el mismo para esas 3 redes sociales. Y en Blue Sky es campa.bluesky_social. Y bueno, pues no subestimen a Blue Sky, me uno a esto que dice Ángel. Es importante tener presencia ahí. Si no quieren tener la cuenta totalmente dedicada y quieren seguir teniendo presencia en X, totalmente legítimo, pero empiecen a postear de manera dual, por ejemplo, en Blue Sky. Tenemos que de alguna forma tratar de restarle un poquito de poder dentro de nuestras capacidades a Elon Musk, que en estos momentos pues sabemos que está coludido con el trumpismo, ¿no? Entonces yo los invito a que utilicen esa red social. Y gracias, Manuel, por tenernos hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias a los dos. Les envío un fuerte abrazo y estamos en contacto.